Bienvenidos a Estación Lila, el podcast. Yo soy Majo. Yo soy Ingrid y este día, Majo, estamos muy contentas porque tenemos por primera vez una invitada en nuestro set. Así que, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy alegre, de verdad. Les agradezco un montón por invitarme. Yo soy súper fan de los podcasts. Ay, gracias. Y pues la verdad es que pues es una buena oportunidad para platicar, conocerse y de pronto intercambiar experiencias, que eso es lo importante. Considero de los podcasts porque son para poder aprender. Sí. Exacto. Y quisiéramos conocer un poco más de vos, presentarte con la audiencia. Y decinos cómo te sentís de estar acá, todo. ¿Qué quieres decirnos? Bueno, pues acá en El Salvador, de hecho, solo una vez me había invitado a un podcast, que fue algo que comenzó, pero de pronto fue un proyecto que terminó, ¿verdad? Pero me siento, de verdad, como les digo, súper alegre, de pronto porque Ingrid la conozco de la universidad y ella se me hace como un clic, ¿verdad? Y también, pues, un espacio de que exista de mujeres, eso también es súper importante, entonces donde haya esa conexión, ahí yo me siento súper bien, que podamos tener ese intercambio, sobre todo si son mujeres, ¿verdad? Contarles de mí, pues, qué decirles. Mi nombre es Arely Barriere, soy emprendedora. Me presento siempre como emprendedora porque, más que internacionalista, he ejercido el tema de emprendimiento. Y pues es un negocio que se llama Innova Public y me dedico al tema de publicidad y adecuación de espacios publicitarios y el tema de la rotulación. Eso es lo que hago. Sí, bueno, nosotros estamos en esa parte de mercadeo y sabemos que ese sector de publicidad, valleros, colocar publicidad, todo esto, casi siempre ha estado predominado por hombres. O sea, de hecho, los proveedores que a veces han estado con nosotros, la mayoría son hombres. Son hombres. Entonces, ¿cómo te sentís estar en este sector que siempre ha estado un poco masculinizado? Sí. ¿Cuál ha sido tu percepción de esto? Pues mira, en un inicio, como en sí lo que comencé con Innova Public fue el tema de rotulación, ¿verdad? Era el tema del área electrónica. Obviamente, como no era de carrera, fue un poco complejo el hecho de comenzar a innovar, a conocer herramientas. Era como cuando iba a la ferretería y, ¿usted para qué quiere eso? Es para usted. Así, o sea, sentí ese, o sea, se podrá escuchar arcaico hasta cierto punto o increíble, pero era como que, ¿y para qué lo necesita? Y yo, o sea, para mi trabajo, ¿verdad? Ando buscando un cautín de ese tipo, como que ando buscando un taladro de esa forma. Como que no creen que las mujeres podemos. Exacto. Hasta cierto punto muchas veces sentí como cierta burla, como en lugares como, y para eso lo lleva, cuando iba a ferreterías, a lugares de hierro y así, ¿verdad? Todavía existe ese tabú. Y también, obviamente, ustedes saben el acoso, el hecho de solo ir a lugares donde solo hay puros hombres, es como que se aprovechan hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, ha sido un poco complicado, pero creo que una de las características que yo tengo es como, si tengo un objetivo, trato de llegar al objetivo y no importa como esas situaciones. O sea, me ha tocado pelear en situaciones cuando no me siento bien en algún lugar, etcétera. Me ha tocado hacerlo, pero creo que eso es parte de... y pues mira, me siento bastante bien porque, o sea, no conozco muchas mujeres que estén en esta área. Hasta el momento creo que no me he encontrado otra colega de publicidad así, porque se dedican más a la publicidad intangible. Sí. Sí, mira, me encanta lo que hace Arely porque así como decimos, estamos ahorita como en un sector bastante masculinizado. Exacto. Y es súper importante que ahorita, Ingrid, que es el mes de la mujer, que ya estamos en marzo, podamos viralizar que las mujeres también podemos hacer este tipo de trabajo, que no son solo para hombres, sino que nosotras somos capaces de hacerlo y hay que empezar a demostrarlo. Por eso el tema de ahora es el reto de ser visibles y definitivamente no debería de ser así. No debería pero de ser sabemos un reto. que vivimos en una sociedad en la cual se vuelve un reto. Vos misma nos has comentado desde inicio que has tenido dificultades, que de repente se burlan, que de repente te sentís acosada. Sí, tenés esa percepción negativa y yo creo que no solamente vos, sino que muchas mujeres que se dedican a sectores en los cuales han estado principalmente hombres pueden tener esa percepción. Sí. También yo creo que es importante saber cómo has combinado tu vida de emprendedora con tu vida personal. Yo sé que Arely estudiaba Relaciones Internacionales, ahí nos conocimos, eso es parte de su vida profesional,
Pero ¿qué tal tu vida personal, Arely, como emprendedora y toda esa parte? ¿Cuál ha sido tu experiencia de emprender y al mismo tiempo desarrollarte a nivel personal en cuestiones amorosas, de repente convivir con tu familia? ¿Qué tal el manejo cuando sos emprendedora de estos aspectos? La verdad es bastante difícil. O sea, organizarte creo que es un tema y un reto para todos, seamos emprendedores o no. El tema de organización, como ente, por educación, no lo tenemos. ¿Verdad? Son pocos los padres que, digamos, lo logran enseñar. Entonces, en el tema de emprendimiento, cuando estás en los primeros años, yo siempre digo, o sea, si alguien quiere emprender, de verdad tiene que meterle amor, corazón y estar enfocados. O sea, es un tiempo donde difícilmente, no siempre tu familia va a ser la que te apoya. No siempre una pareja va a estar como dispuesta a que de pronto te tocan diferentes situaciones, llega supernoche, te toca desvelarte. O sea, tu corazón y tu espíritu, alma y cuerpo están en el negocio, están en el emprendimiento, sobre todo en esos primeros años donde necesita desarrollarse. Entonces, es como que hubieron momentos y situaciones en donde me tocó decidir. O sea, decidir entre, ok, mi familia, o voy el domingo a reunirme con mi familia el cumpleaños, o decido tener una reunión con un futuro cliente, ¿verdad? Entonces, es como ese tema. Y eso es muy importante como tener un objetivo bien claro. Porque, o sea, va a llegar ese momento en el que te sientas plena y puedas manejar todas esas situaciones, pero en los primeros años es casi imposible. Yo te diría que creo que ninguna emprendedora te va a decir que no, o sea, yo vivo organizado, aquí 3 horas para mi novio, 5 horas para mi mamá, comer bien, no, o sea, es un reto. Sí, y vos sentís, bueno, vos que sos una mujer emprendedora aquí en El Salvador, ¿sentís que es más difícil para las mujeres ser emprendedoras que para los hombres? Fíjate que sí, en lo que lo he sentido, y así plenamente te lo digo, es en el tema del financiamiento y en el tema de la educación. Porque cuando no sé, o sea, cuando no tenés como esa educación directa de administrar una empresa, obviamente te toca, valga la redundancia, tocar puertas, ¿verdad? Y acá es un poco más complejo ese tema, el tema del financiamiento. Actualmente veo que están saliendo como varios programas, etcétera, que van enfocados a las mujeres, pero para serte honesta sería de revisar realmente qué es lo que, o sea, los requisitos. Exacto, y qué es lo que aportan, porque imagínate yo que soy una persona universitaria, pues a cierto punto tengo cierta base y conocimientos, no digamos por una persona que de pronto, miras, surgen esos emprendimientos de aquellas ferias, donde las personas solo van el domingo a emprender, pero para pasar a ese nivel de botar empleo necesitas un colchón. Y si no tenés esas, por ejemplo, en El Salvador el problema es que los financiamientos por lo general necesitan garantías. Entonces, la garantía es porque lo que pasa es que también el tema de emprendimiento es muy amplio. A veces emprendes por necesidad, a veces emprendes por vocación. Claro. Entonces, y en El Salvador, la mayoría y en su mayor porcentaje emprenden por necesidad. Entonces, cuando te ves en la necesidad es porque obviamente no tenés a veces la capacidad y necesitas para fondearte y financiarte llegar a tocar puertas, sea bancos estatales, o sea, de la banca privada. Entonces, eso sí es bien complejo, o sea, te diré. Y yo me he fijado también, bueno, me hacía un cuestionamiento hace poco de ver que dentro de todos los bancos que conozco, creo que solo una mujer presidenta hay. ¿En serio? ¿Qué? Sí, me atrevería a decir que sí, porque estuve buscando, casi todos son presidentes hombres de la banca. Entonces, decime, ¿cómo las políticas de los bancos van a estar hechas, enfocadas para una mujer, para una emprendedora, si los directivos son hombres? O sea, no estoy hablando de un tema de machismo, es un tema de pensamiento. Si no sos mujer, no vas a ver ese tema. No ves la necesidad. Exacto, y no lo ves desde ese enfoque. O sea, si sos mamá, por ejemplo, los horarios, no sé, como por ejemplo la mujer que es mamá emprendedora, yo no soy mamá todavía, pero me imagino esa situación, o sea, ser mamá y ser emprendedora es una cosa, es un reto. La triple jornada, o sea, que la mujer viene y trabaja y luego va a cuidar a los hijos, y luego cuida a las personas enfermas, cuida a los esposos. Algo que dijo Arely que me llama mucho la atención es emprender por necesidad, y no hay que ignorar que la mayoría de personas que emprenden aquí en El Salvador lo hacen por necesidad. Ahora, imagínate sumar a ser una mamá, estar pendiente de los hijos, y que estés tocando puertas para que te ayuden y siempre te digan que no, porque no cumplís los requisitos o temas así.
etcétera. Entonces, de verdad, sí es un gran reto. O sea, para las mujeres acá todavía yo siento que las puertas no están tan abiertas, sobre todo para las mujeres que no tienen mucha educación, que todavía no han pasado, por ejemplo, de la educación básica. Sí, es más difícil. Te lo digo yo, que me ha tocado pelear a veces, o sea, en situaciones, no digamos para ellos. O sea, no me quisiera ver en esa situación porque, mira, yo he ido muchas veces a programas de aquí del gobierno, por decirlo así, y me he encontrado con personas que me dicen, ay, no puedo, no sé llenar este documento, ajá, no sé, ¿y a qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿O cómo puedo hacer esto bancable, etcétera? ¿Cómo puedo hacer este canvas? O sea, las personas no tienen ese conocimiento. Entonces, eso sí, o sea, yo te lo puedo decir, es complicado. Y todavía no se hacen las puertas así como plenamente abiertas para la gente. O sea, comencemos como desde cero y pensando en esas personas. Sí, a mí el tema de emprendimiento me parece súper apasionante. O sea, creo que involucra muchísimas cosas, pero hasta cierto punto se ha idealizado un poco, ¿verdad? Se ve, bueno, ser emprendedor, que no sé qué, y la gente lo ve como algo así, cuando realmente es una persona que está luchando bastante. O sea, es una lucha fuerte, es una responsabilidad grande. De repente la parte fácil es ser tu propio empleado, ¿no? O sea, ser empleado, estar recibiendo un salario y todo, pero cuando emprendes, o sea, sos vos el que tienes que generar eso. Y si no lo generas, pues realmente no, es una pérdida. No comes. Lo que pasa es que siempre romantizamos las cosas. Sí. Siempre vemos y decimos, bueno, por ejemplo, aún creo que todavía no ha pasado de moda el hecho de que hablemos de ser emprendedor, lo igualamos a ser exitoso. Y eso es otro, digamos, es otro tema, ¿verdad? Pero en sí, o sea, ser emprendedor no solo requiere eso, o sea, y no solo decir que te va a ir bien, o sea, no todos los emprendedores les va bien por estas situaciones que les comento. Entonces, no es como decir, no, es emprendedor y ya su vida ya está resuelta. No, porque necesita herramientas, porque para ser emprendedor aquí y dar empleado y tener las condiciones de buen jefe o de una buena empresa con las condiciones, necesitas dar ese paso. Entonces, no, o sea, yo de hecho un día hablando con un amigo me decía, deberíamos un día de hacer un video o algo como contando las experiencias heavy, así, de los emprendedores que nos toca pasar, por ejemplo, el 15 que nos toca pagar por día, ¿verdad? Entonces, ok, vean, o sea, solo el que está ahí lo sabe. Una cosa es la cara bonita, ¿verdad? O sea, de decir, soy empresario, soy emprendedor, sí. Pero esa es una parte, pero está la otra parte que es ese gran reto y que también mucha gente abandona el emprendimiento porque a veces se va por moda. Sí. Se va por moda. Y el emprendimiento, como vos mencionaste, creo que dice la palabra pasión. Entonces, considero que tiene que ir ligado a lo que vos querés hacer como en tu vida, como a tu propósito de vida. O sea, debe ir ligado. Si no va respondiendo no solo el hecho de hacer dinero, el emprender es más allá de hacer dinero. Sí. Claro, Arely, hablando de cosas heavy, estamos contando muchas experiencias y todo esto, y entre las experiencias que nos comentabas, también nos mencionabas que has tenido acoso, incluso en esta parte, por el mismo sector, ¿verdad? Que se trata con los clientes y de repente el cliente te dice, bueno, entonces sí, la contrato, pero me da una cena. O ese tipo de cosas. No, me ha pasado un montón de veces. Contanos qué te pasó, Sí, o sea, queremos saber. Una anécdota. Sí, queremos saber qué pasa. Tantas anécdotas. Mira, pues, fue uno donde, bueno, voy a contar uno donde perdí como casi $8,000 en una negociación porque resulta que el cliente, pues, eran dos socios, ¿verdad? Y me tocó hacer una remodelación, etc. Y al final, uno de ellos era el típico hombre como, o sea, tengo dinero y cualquier mujer me hace caso, ¿verdad? Entonces, de esos hombres. Son los más asquerosos. Exacto. Entonces, sí, es como que yo, sí, pero es que me mueven otras cosas más que el dinero, para eso estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, recuerdo esa vez, fue como que yo traté de ser un poco así como evasiva, pero ahí toqué susceptibilidades porque toqué como yo puedo, ¿verdad? Entonces,
esta bicha, ¿por qué no me va a hacer caso, verdad? Entonces él se molestó y ya le agarró contra mí en el proyecto, porque de los dos socios, uno sí me caía bien, o sea, era empático conmigo y me llevé súper bien y todo, y el otro fue como que no. Entonces esa situación me llevó a que hubieron errores en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo coticé mal, porque el proyecto me lo aprobaron 6 meses después, pues ustedes saben, la inflación. Entonces, cuando se presenta una situación como ya de llegar a un acuerdo entre los dos, como el otro estaba dolido hasta cierto punto, que yo no le había hecho caso, entonces tomó una actitud negativa contra mí, fue como decirme, no, mira, si no resuelves esto, yo tiro a mis abogados, etcétera, y así, ¿verdad? Y, o sea, fue así, o sea, eso por decir es una situación pequeña, a veces pasa que, por ejemplo, cuando son parejas de esposos, yo, bueno, he estudiado mucho el tema de ventas, como una mujer se dirige a la mujer, porque al final la mujer toma la decisión en el tema de compras. Entonces, pero ya me ha pasado como de pronto que el cliente me pide el número o me habla, después me escribe, o así, o sea, pasa. Pero ese es un tema que uno va desarrollando con el tiempo de poner ciertos límites, porque yo quizás algo que, no sé, podría decírtelo, ciertamente que me juega a veces en contra es que yo soy muy sociable con la gente y lo confunden. Entonces, cuando me ven joven y me ven mujer, a veces se aprovechan y ya me ha pasado así, o sea, en muchas negociaciones me ha pasado, créanme que me ha pasado muchas veces. Entonces, cosas que por ejemplo aprendes es como no andar mezclando tus cosas personales, vea, con el negocio. Por ejemplo, tengo mi número de no pones ahí los estados. No, todos te van a comentar ahí. Exacto, porque ya me pasó, o sea, antes lo hacía. Qué terrible. Sí, y pasa, siempre. Y pasa, o sea, yo por ejemplo, proveedores, yo veo ahí los bebés que suben, todo, te das cuenta toda la vida, cuando está lepre, por ejemplo, la historia. Qué triste. Entonces, esas cosas, por ejemplo, las vas aprendiendo con el tiempo, o sea, decir, no, vea, o sea, proveedores, clientes y todo eso, aparte. Sí, no te niego, o sea, hay emprendimientos donde de pronto tu marca personal importa. Hay muchas emprendedoras aquí en el país que por su rostro, o sea, no por su rostro en sí, sino que por sus aptitudes y actitudes venden. Claro. Y ya es como que eso es empática, compra ese producto porque, o sea, pues. Pero no todos los negocios son así, por decirlo. Entonces hay que saber cómo esa línea y eso lo vas desarrollando con el tiempo. Pero sí pasa. Y también quizás de pronto de las experiencias de vida que te puedo decir que me han pasado, es que aquí, por ejemplo, en El Salvador no he identificado yo, existe, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, pero siempre me he cuestionado, y la Defensoría del Proveedor, porque pueden haber clientes abusivos. Sí, lo saben. Sí, lo saben. Entonces, fíjate que encontré como un área de Conamilme que existía, pero bueno, una situación que me pasó, nunca me resolvieron. Pero no hay así como, o sea, no está visible como para decir a aquellos emprendedores que están comenzando, por ejemplo, quieren hacer un contrato y no saben cómo hacer el contrato porque les puede jugar en contra, ¿quién les ayuda? O sea, ¿quién defiende a los proveedores? Porque de verdad pasa, hay clientes abusivos, hay muchos emprendimientos que fracasan por esa situación. No te pagan, te piden cosas extra y no van en contrato y no sabes qué hacer. Las cosas vienen arruinadas y no estaban así solo para no facturar. Sí, puede pasar. Entonces, ¿quién defiende al proveedor? No. Sí, algo que nunca increíble, porque planteado. es un costo que tiene que asumir el emprendedor. ¿Sí? El emprendedor asume ese costo, o sea, y sí está difícil. Sí, está difícil. Entonces, nunca lo había pensado, la verdad. Yo tampoco. Y de hecho, mi familia son emprendedores. ¿Verdad? Sí, mi mamá y mi hermano son emprendedores y jamás creo que me había planteado esto. ¡Wow! Presidenta, sí. Presidenta de emprendedores. Sí, qué buen punto. Qué buen punto. Lo dejamos buenísimo. ahí para que... Si alguien lo ve y tiene incidencia, pues lo puedan plantear. Sí, y retomarlo. Arely, y desde tu posición, ¿qué consejo le podrías dar a las mujeres que están iniciando la parte de emprendedurismo? Y digo mujeres porque estamos en el mes de marzo y todo eso. No, y sobre todo de que Arely se dedica a un emprendimiento, digamos su negocio específicamente, se piensa que solo los hombres lo pueden hacer. Ajá, exacto, o sea, es bien raro la verdad, que digan, ay, una mujer. Sí. Mira, quizás se vayan como unos 4 consejos así que yo podría darles a las personas que van comenzando a emprender. Pongan atención, chicos. Anoten, por favor. Porque Arely igual, sabe. de repente, si ya tienen su emprendimiento y no les está funcionando tan bien, también pueden anotarlo. Aquí les va a aparecer el número de Arely para cualquier consulta.
lo primero es edúquense. O sea, porque el conocimiento es poder. O sea, edúquense, busquen, o sea, ya sea en su rubro del área que están emprendiendo y que se eduquen de la parte administrativa para que aquellos negocios que comiencen de una manera ordenada. Porque ese es el problema. A veces hay negocios que de golpe crecen, como dicen, golpes de suerte, ¿verdad? Crecen, pero la idea es crecer ordenados, porque de pronto ustedes ya han escuchado de alguna empresa que de pronto desaparece, porque crecieron de manera desorganizada. Entonces, el ordenarse, no importa la magnitud del negocio. Una tienda puede ser, pero anotar, vea, diariamente todo, apoyarse, meterse a cualquier tipo de talleres que existan, porque en eso sí puedo destacar El Salvador, tiene muchos proyectos y programas y a veces son desperdiciados, porque no se cumple la cuota, no se desarrolla como debe ser. Entonces, métanse a todo lo que sea. Entonces, edúquense. Las mujeres que se eduquen en el área financiera, que eso es muy importante. O sea, de verdad que es un tema que da mucho valor a todos, ¿verdad? Y en general puede ser como a todas las mujeres, ¿verdad? Que estén viendo, sean emprendedoras o no. Edúquense, porque también, o sea, la salud financiera es salud mental, ¿verdad? También. Sí, definitivamente. Entonces, eso. También vean todo el tema legal de su negocio, por ejemplo, comenzando por todo lo que sea logo, marca, registro. Todo el registro, desde el momento que comiencen su negocio, háganlo, porque pasa, o sea, tristemente, pues siempre va a haber gente que va a querer tomar tu idea, etc. Entonces, y explotarla. Entonces, claro, siempre el que hace eso le va mal, yo siempre creo en eso, pero siempre hay que tener digamos, esos registros y todo por cualquier situación, para curarse de salud. Entonces, educarse en esa parte, también como mujeres, estar conscientes de ser empáticas con tu equipo. O sea, porque, por ejemplo, en Innova te podría decir, actualmente el 90% de las que trabajan en Innova son mujeres. Y yo, ¡Wow, bravo! yo no defino el tema de que tengan hijos o no. De hecho, tengo una de mis colaboradoras que tiene 2 bebés y yo por ayudarle a veces llevo trabajo a la casa. O sea, es como que lo de nosotros sí es manual, o sea, sí, por ejemplo, mi asistente puede trabajar remoto, las otras chicas, pero en el tema del taller, por ejemplo, sí, obviamente es manual, ¿verdad? Entonces, a veces a ella, por el tema de la situación, ya, o sea, porque tengo un socio, ¿verdad? Con él somos como abiertos a decir, ok, el domingo te vamos a llevar trabajo, pero que toda la semana no salga y eso le ayude, ¿verdad? Porque tiene 2 bebés. Entonces, cómo ser empáticos con eso y que tu empresa tenga esas oportunidades, sobre todo aquellas mujeres que han sido jefas o que trabajaron en empresas y luego son emprendedoras, ponerse en los zapatos cuando eran empleadas, porque la idea pues es crear un espacio distinto y con claro. oportunidades. Sí, yo creo que es tan importante. Estaba escuchando un podcast sobre una situación, decía, había una empresa de muchas personas y había problemas con el parqueo, se caminaba muchísimo hacia la oficina. Entonces, era un hombre, más que todo eran jefes hombres, hasta que una mujer que estaba dentro de las jefaturas tuvo un embarazo, se dio cuenta de la necesidad de tener un parqueo para mujeres embarazadas. Y ella decía, quizás no era en mala onda, ¿verdad? Que esa gente no quería hacer el parqueo para mujeres embarazadas. Simplemente que no se veían identificados y no veían la necesidad. Te aseguro que quizás un hombre que esté en este negocio no quiera que su colaborador esté en su casa, porque no lo ve, no ve esa necesidad, lo ve desde su perspectiva. Es por eso tan importante que se promuevan las mujeres en estos cargos de liderazgo, porque hacen una diferencia muy importante para nosotros como mujeres siempre. Entonces es súper bonito, la verdad, me encanta esa experiencia que estás contando. Sí, no, y te felicito porque no todas las personas lo hacen. Sean mujeres, no todas son empáticas con otras mujeres, o sea, eso me da es una realidad. Sí, es una realidad, pero me encanta. Sí, y de ahí lo otro, pues quizás el último consejo es que si al inicio comenzaron emprendiendo por necesidad, que se sienten un rato a pensar el motivo, o sea, qué motivaciones hay detrás de que no fuese económico, o sea, qué lo sostiene ese negocio más allá, aparte de resolver una necesidad, digamos, que le das a tu cliente, qué más te mueve en ese negocio, porque cuando no ganas al inicio, o sea, qué te permite que vos estés sentado ahí
en esa silla o en ese negocio esperando. Debe haber otra motivación más que el dinero. Entonces, como sentarnos a pensar cuál es, mira, a mí me gusta una filosofía mucho que se llama el Ikigai, que es como tu esencia de vida, o sea, ¿qué veniste a hacer a este país, a este mundo? ¿Verdad? Entonces es como identificar si de verdad tu emprendimiento está respondiendo a lo que vos querés ser, más allá de la necesidad. Porque si de pronto fue por necesidad y un tiempo y vos te sentís bien en una empresa, ok, regresate a hacer lo que te hace bien, o sea, lo que te hace crecer. Entonces, como saber eso, tener muy claro, porque si también me retomaba una frase que me gustaba mucho, que decía que cuando los objetivos o valores los tenés claros, las decisiones son fáciles. Entonces, eso te va a hacer mover a muchas cosas. Entonces, wow, excelentes consejos. Me parece súper bien. Sí. Arely, contanos, si pudieses decidir, ¿volverías a emprender? claro que sí. 100% segura. 100% segura. Justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchas personas emprendedoras de que se rinden a mitad de camino y dicen, no, yo no sirvo para esto, ¿para qué me metí? Y es válido. Sí, es válido. Súper válido. Pero también quisiéramos saber Sí, la que- otra parte de las personas que les ha gustado y por qué. Sí, mira, la verdad que es porque yo he encontrado parte de mi propósito de vida ahí y quizás uno no lo tengo como todo escrito, ¿verdad? De lo que quiero, pero parte de, exacto, parte de como, aparte de dar empleo, que es una gran satisfacción a pesar que en un momento trabajas y dices, bueno, gracias para los colaboradores y yo ¿verdad? Pero aparte de generar esas buenas condiciones, es que me siento plena, o sea, hasta cierto punto, ¿verdad? Sé que es como muy trillado decir, pero aquí tenés como todo el tiempo del mundo, como sale a veces en los TikTok o en Reels, que dicen, ahora, antes solo quería trabajar 8 horas, ahora soy emprendedora y trabajo 24. Eso pasa, eso te va a pasar, pero también tienes esa posibilidad de que un día, un miércoles por la tarde no quieres trabajar, te vas y tranquilamente, ¿quién te va a decir algo? O sea, existe esa posibilidad, es una balanza. Tiene sus pros y cons, o sea, todo tiene sus pros y Entonces yo cons. sí les podría decir que yo me siento bien, o sea, me siento que hasta cierto punto cuando puedo ser líder lo puedo desarrollar en mi empresa. Entonces es como, yo sí lo volvería a hacer. O sea, yo fui empleada obviamente también y conocí y descubrí que no había nacido para ser empleada. Yo no te digo y no me cierro la posibilidad porque siempre lo menciono, es como si en algún momento o sea, no sé, pasara una situación y me tocara emplearme de nuevo, lo haría, pero regresaría nuevamente con el objetivo de retomar eso. Vos mencionaste algo que no sé si quisieras compartirnos y dijiste que volverías a ser emprendedora porque ahí has encontrado tu propósito. Entonces, ¿te gustaría decirnos cuál ha sido ese propósito? Sí, más por eso lo mencionaba, que era como, bueno, ser inspiración para las personas. Yo creo que ese es un propósito que tengo que no lo he explotado porque sé que muchas personas que han estado como cerca de mí, amigos, colaboradores y todo, es como que yo les he dejado una semillita y lo he sentido, en mucha gente lo he sentido, es como decir, sí, o sea, si ella pudo, yo también puedo, ¿verdad? Entonces, incluso de hecho, muchos de los que han trabajado conmigo se han ido, por ejemplo, yo les he dicho, o sea, está bien, o sea, se pueden ir porque yo todavía no tengo las condiciones como yo quisiera para dárselas y ustedes tienen que crecer y yo no voy a hacer o sea, yo no les voy a cortar las alas para crecer. Entonces yo he servido de mucha inspiración para muchos, entonces eso me gusta. Qué bonito, Sí, en realmente, serio, qué qué bonito. bonito. O sea, generalmente uno a veces piensa, voy a ser emprendedora solo para ser mi propia jefa. Eso es lo que no tenemos pasión. O sea, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Como Quiero te va irme a un pasear los miércoles. miércoles, quiero ir al salón de belleza a las 3 de la tarde cuando estás He solo. visto estos TikToks que dice, cuando ves a tu amiga que un martes a las 2 de la tarde en la playa, pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar si esa amiga es emprendedora, o sea, si esa amiga tiene su propio negocio, que se pueden dar esos lujos, pero la gente solo lo piensa por eso, o sea, nunca había Por los escuchado, beneficios, ¿me por entendés? pero Sí, nunca ya había todo lo que escuchado, implica. sí, Ajá. como alguien tener un propósito no solo para mi beneficio, sino que para el de los demás. Siento que es muy bonito y bastante inspirador. Sí, muy de bonito, verdad, me un gran encanta. mensaje, sí. Sí, Arely, ¿qué pensás sobre la parte de, por ejemplo, El Salvador? Sí, hemos avanzado en eso de la visibilidad de la mujer,
¿Cómo te has sentido apoyada, o sea, en esta parte? Y no solamente a nivel estatal o algo así, sino que la apertura de las personas contigo, siendo mujer y teniendo ese negocio, has visto que dicen sí, o sea, ella es la dueña, ella es la emprendedora que creó esta idea, o de repente nos mencionabas que tenías un socio, se dirigen a él cuando está él ahí, o sea, ¿cuál ha sido esa experiencia con respecto a eso? Pues fíjate que sí son otras empresas, porque por lo general le vendo a otras empresarias, ¿verdad? Sí. Entonces, sí son muy empáticas, o sea, como decir, o sea, hacen ese match, me preguntan y cuando comencé y todo, o sea, tengo mucha apertura hacia las personas, ¿verdad? Respecto, no, quizás porque como somos de características diferentes, pues soy la que vendo. Siempre se dirigen a mí, ¿verdad? Entonces, ese tema, y él creo que es una persona bastante como consciente en el sentido de que le gusta que, por ejemplo, Innova sea visible por mujeres, o sea, apoya ese tema. De hecho, para Innova hay un mural ahí, hay una cara de una chica, ¿verdad? Entonces, es como ese tema, o sea, de saberlo resaltar y venderlo. Entonces, te podría decir de manera general, todavía yo no me siento tan representada, para serte honesta. O sea, pues, si hablamos de la parte política, todavía no me siento muy representada porque siento que hace falta todavía hacer políticas que vayan enfocadas al desarrollo de la mujer. Mucho. Como empresaria, como emprendedora. Como empresaria, o sea, yo lo veo desde ese punto. Lo puedo ver desde otra parte, pero hay un recorrido bastante grande que todavía falta. Entonces, yo también me cuestionaba, como por ejemplo, no tenemos mucha, o sea, mujer presidenta, y se escucha feo, fíjate, pero no quisiera como, sí yo, digamos, admiro a varias mujeres, pero hasta ahorita no he encontrado una que me represente. Así como decirte, yo quisiera que esta mujer, por ejemplo, fuera presidenta porque tiene esas características. Y yo no digo que las mujeres no se están esforzando en hacerlo, pero todavía lo siento. Entonces, ese es un tema de que todavía no somos tan visibles, no nos estamos adentrando en áreas tecnológicas. Pocas mujeres se desarrollan. Cuando yo, por ejemplo, voy a eventos de networking o este tema de startup, y solo hay casi hombres, entonces hay pocas mujeres. Entonces, sí, todavía ese tema, estamos abiertas, pero todavía falta educación. Creo que eso falta. Falta como ir avanzando en este tema. Pero ¿sabes algo que me encanta? Lo que dijo Arely. El 90% de las personas que trabajan en tu empresa son mujeres, Sí. representadas por mujeres y que tienen el moral. O sea, eso me fascinó, de verdad. Fue como... Me dan ganas de ir a visitar. Sí, en un sector donde la mayoría que trabajan en ese tipo de empresas son hombres, viene Arely a querer cambiarlo. O sea, el 90% de todos sus empleados son mujeres. ¿Qué significa? Que están haciendo el trabajo que ha sido supuestamente para hombres. Exacto. Y yo considero que, mira, netamente traemos ciertas habilidades, eso no hay que negarlo, porque tenemos roles. O sea, yo no es que me considere que, o sea, los hombres son malos, ¿no? Pues algo bueno tienen que tener. Pero como ellos también pueden desarrollarse, digamos, en sectores donde se ha impuesto el pensamiento, digámoslo así, de que solo son para mujeres, las mujeres también podemos hacer lo mismo, sí. Fíjate, claro. de hecho, el tío de mi socio, él tiene un salón de belleza. Y Claro. no es porque él sea de otra tendencia, digamos, sino que él es hombre, está casado y todo, y él hace manos, y le encanta porque es como un arte. Pero Sí, claro. lo vi es como, o sea, súper chivo, porque al final es algo que a vos te gusta, o sea, tener contacto con la persona, sentir bien, entonces, como todo eso, ¿verdad? Sí. Me encanta. Sí, Yo creo de que verdad. toda esta experiencia ha sido muy enriquecedora para nosotros, los que no estamos emprendiendo en este momento o no tenemos tanto acercamiento con el sector. Es una buena forma de conocerlo y mucho más esta parte de la visibilización de la mujer en otros sectores, ¿verdad? Sí, sí. Que han estado normalmente Dominados por hombres. dominados. Lo vamos a decir así, digamos. Sí, yo conocí la dominados. experiencia de Arely por medio de las redes sociales, porque ella compartía todo lo que estaba haciendo y realmente te admiro mucho, te agradezco que nos hayas acompañado este día. Te agradecemos Y mucho. de verdad ha sido súper bueno para nosotros. Contarnos, Arely, cómo te podemos buscar, si alguien necesita tus servicios, a qué te dedicas Chico. exactamente, Todo lo contar que a todos. ofreces. Decía el catálogo aquí. Demostrarnos tus habilidades de bebé. Pues en redes sociales
Barriere, y la de Innova, que es Innova Public. En sí, nosotros, el negocio comenzó con solo rotulación LED, pero ahora nos dedicamos al tema de adecuación de espacios publicitarios, que todas las personas comienzan o tienen un negocio en blanco, nosotros le damos como esa luz en el tema de graffiti, de neones, de viniles y todo el tema de iluminación LED y rotulación exterior. A mí me encanta porque he visto los rótulos LED y son tan femeninos. O sea, de hecho, son a mí me preciosos. Ella quiere uno. Te iba a preguntar después. Ella quiere, es que de esos LED, o sea, yo sé que han visto todo, que se está poniendo en tendencia en los negocios, de repente dices hello, o bonita, o de todo, ¿verdad? Sí, está súper tendencia y me parece que es precioso, o sea, realmente es súper lindo lo que están haciendo y hacen un muy buen trabajo, así que se los recomendamos totalmente. Así que vayan a darle like a la página. Sí. Y si lo mencionan aquí, vamos a tener un descuento. Súper. Arely, de verdad te agradecemos muchísimo por haber compartido tu experiencia y por supuesto tu tiempo acá en el podcast. Estamos realmente fascinadas con un tema. Queremos traer más invitadas, hablar de más cosas, porque creo que entre mujeres nos entendemos, entre mujeres pues podemos compartir tantas cosas y es tan bonito poder tener una conversación tan buena. Y tan feliz. Sí, me encanta. Sí. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio, Ingrid. Un episodio más. Ay, qué emoción. Sí. Sí. Ya casi llevamos el mes y como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal y activen por favor la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos el próximo episodio del podcast. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sí, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Para que no se pierdan, nos pueden encontrar en todas como Estación Lila. Estación Lila, sí, a secas. Sí, a secas, Estación Lila, no se pierden. Por favor, suscríbanse y nos vayan a seguir en nuestras redes sociales. Sí. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.